Otro tema sobre esto de qué estamos viviendo. ¿Qué está pasando con la enseñanza católica en muchísimos lugares? Escuelas católicas que lo son solo de nombre. Y lo mismo ocurre con librerías católicas y del plano de la cultura de la educación. Librerías católicas que exhiben y venden libros anticatólicos. Y en algunos casos, aunque sean esos libros anticatólicos, los autores se digan católicos. Bueno, esto no es nada nuevo, pero las denuncias son aisladas y no oídas. Y a nadie parece realmente importarle mucho. Es que ha sido dicho que si un niño no recibe educación, no importa si a darle esta educación son los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos. Lo que interesa es que lo eduquen. Ahora, ¿es realmente así? ¿Qué dirían San Filippo Neri, San José de Calasanz, San Juan Bosco? ¿Es que no importa educarlo en la verdad de la fe y en la moral cristiana? ¿Es acaso lo mismo la moral católica en la que se eduque a un joven que la judía o la protestante o la de un ateo? El indiferentismo educativo y formativo es reflejo del indiferentismo religioso, desinteresándose, por tanto, de la verdad de la fe y de la recta moral. O sea que, en última instancia, interesa cierto saber, la información, y no el verdadero saber para la salvación del alma. Porque eso no cuenta, o porque todas son vías posibles de salvación. Entonces, ¿a qué vino el Hijo de Dios al mundo? Porque esta es la pregunta fundamental. Debemos ocuparnos de los jóvenes, como los grandes santos educadores que mencioné lo hicieron. Como lo hizo la Iglesia, preocuparnos porque van sin rumbo, porque viven más que sin Dios contra Dios. La juventud está desencaminada porque se ha vuelto nihilista y nada quiere saber de Dios. Estos grandes problemas no se los resuelve con el humanismo donde al centro está el hombre y no Dios. Ese que promueven en la Iglesia es humanismo antropocéntrico, por tanto falso, porque no estando Dios en el centro va contra el mismo hombre. Y esto está, queridos amigos, en consonancia con el abandono de la fe y sus exigencias. Claro, el cristianismo es exigente, Cristo es exigente. Puedes adaptarlo, a vaciarlo, a hacerlo otra cosa, pero que sea aceptable para el mundo. Lo que importa es que el mundo lo acepte. Y si Jesucristo nos dice que seguirlo a Él, es decir, despojándose de toda adherencia material, de todo apego desordenado a las personas, de toda comodidad y marchar sin mirar al pasado, y que la puerta que lleva al reino es estrecha, entonces a cambiar tanta exigencia, a ensanchar la puerta, a hacer todo más humano, más a la posibilidad del hombre, a bajar el listón, como se dice, ¿eh? No puedes saltar tanto, bueno, yo te bajo el listón, ya está. Todo esto, por supuesto, desconoce la gracia de Dios, porque si os ha sido dicho, el Señor agrega, el yo os digo, y con ello cada mandamiento lo descubre en todo su rigor y exigencia, ahora en cambio se dice, aunque no se lo diga, con palabras, se infiere, Cristo os ha dicho, pero nosotros os decimos. Porque dicen los más misericordiosos que Dios, que los de la ley que enseña Jesucristo respetar y practicar son ideales que pocos pueden alcanzar y por tanto hay que matizar, aligerar, acompañar o como algún teólogo peregrinamente sugirió, volver a la ley mosaica, donde por ejemplo el repudio a la mujer estaba contemplado. Pero sí, fue dicho esto, estas son cosas increíbles, pero es que cuando se entra en bajada, todo, una cosa arrastra a otra, cada vez es peor. Y hay que decirlo porque en las interpretaciones que se han dado a Amor y Leticia uno ve que hay un cierto espíritu, así como dice el espíritu del concilio, bueno, que está el espíritu, que es el de humanizar la ley, hacerla aceptar, humanizarlo digo entre comillas, claro,
hacerla aceptable a esta época de tantas parejas de hecho, irregulares, para que puedan acceder a la comunión y no se sientan excluidos por causa del pecado. Es decir, que esto ocurra, bueno, sí ocurre, pero ¿qué hay que hacer? Convertirse, y no decir, bueno, sí, está bien, sigan como están. No. Es decir, quien está en esa situación se excluye de la iglesia por causa del pecado. Pero yo tengo que excluir al pecado para unirme a la gracia de Dios. Claro, si todo esto es necesario ahora, es porque se ha perdido la fe en la gracia. O dicho con otras palabras, el modernismo imperante niega la sobrenaturalidad y por tanto la gracia no cuenta. Precisamente lo único que hace posible cumplir con la ley es la gracia. Sin la gracia no podríamos. Esa gracia santificante que les da a cada uno por el bautismo y que cuando se la pierde ahí está el otro sacramento, la confesión, para recuperarla. Claro, recuperarla toda vez que el penitente sea tal, que sea penitente, que se acerque, arrepentido, y claro está, con el propósito de no seguir pecando. Bueno, seguimos. Es que vamos salpicando temas que retomamos por ahí, pero que es importante ir viéndolos para ver dónde estamos parados y la gravedad de nuestra situación y cómo salir de ella, que es lo importante. Y volvemos a estos temas, la casa común, todos somos hijos de Dios, las diferencias de religiones deben ser superadas, lo que importa es simplemente creer en el amor, todo eso. Es decir, los hombres somos capaces de encontrar caminos de paz, de concordia, de coincidencias, pero todo esto más allá de Dios. Bueno, con respecto a que todos somos hijos de Dios, por ejemplo, no es eso lo que enseña la Iglesia, lo que dice la Sagrada Escritura. Está clarísimo en el Evangelio de San Juan, en el mismo prólogo, donde dice a quienes lo recibieron, es decir, a Jesucristo, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre, los cuales ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios han sido generados. Nuestra certeza es que no hay otro Salvador del mundo fuera de Jesucristo, y que por Él, solo por Él nos volvemos hijos de Dios, hijos en el Hijo, por adopción. En cambio, para los de la nueva iglesia, digamos, se puede ser hijo de Dios sin necesidad de Cristo, ya que musulmanes, animistas, todos son hijos de Dios. Y además habría que preguntarse, ¿qué es el amor? Porque se dice, lo que importa es amarse, ¿no? ¿Qué es el amor para un budista o para un musulmán o un judío practicante? Quien revela el verdadero rostro de Dios es Jesucristo. ¿Y qué significa amar? Solo Él nos manda a amar a los enemigos. A ver qué dice Mahoma al respecto. Dios es uno, desde luego que sí. Pero el conocimiento de Dios no es el mismo, ni los preceptos que se derivan del Dios de los otros lo son. Porque son esos hasta contrarios a los nuestros. Justamente a nosotros que nos dicen los musulmanes, que somos politeístas, porque dicen que creemos en 3 dioses. No se dan por enterados, creemos en un solo Dios con 3 personas. Dios es uno. Y el verdadero conocimiento de Dios lo tenemos los cristianos porque Jesucristo nos lo reveló, porque es el Hijo de Dios que viene del seno del Padre. Dios, el verdadero Dios, nos manda a amar hasta los enemigos. El Dios musulmán es el del Corán, que manda a decapitar al infiel que no acepte el Islam. El musulmán tiene que imitar a Mahoma, una vida llena de gestos de violencia. El cristiano tiene a Jesucristo como modelo, no solo a imitar, sino a seguir. Bueno, esta es
el grado también de confusión en la que se nos están metiendo, con aparente buenas palabras, buenos propósitos, pero cuidado que encierran veneno, con intención, sin intención, yo eso no estoy juzgando. Yo digo las consecuencias de todo esto, lo estamos viendo. No nos dejemos confundir. Sigamos la verdad que seguir a Cristo. Y la verdad de la Iglesia, y no otra. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. La cola del diablo está obrando la desintegración del mundo católico. La oscuridad de Satanás entró y se extendió por toda la Iglesia hasta su cima. La apostasía, la pérdida de la fe, se está extendiendo por todo el mundo y hasta los niveles más altos de la Iglesia. Que nadie se sorprenda por esta afirmación y tampoco me acuse de nada ni me la adjudique, porque quien lo dijo fue el Papa Pablo VI en ocasión del 60º aniversario del Milagro del Sol, o sea, el 13 de octubre del 1977. Palabras recogidas en su momento por el Corriere della Sera, que la publicó, y que las reprodujo el padre Linus Clovis en su intervención en el Foro por la Vida en Roma el 18 de mayo del 2017. Los que siguen estos audios quizás recuerden cuando se tocó el tema del tercer secreto de Fátima. Yo lo que no recuerdo si fue en esta serie, no, fue en otra serie. Mencioné las palabras del cardenal Mario Chiappi, teólogo, que colaboró como tal con los papas desde Pablo VI hasta Juan Pablo II, y fue uno de los que conoció el texto completo del secreto. Y entonces cité sus palabras, dijo el cardenal Chiappi: en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará de lo alto. En cuanto a las palabras de Pablo VI, fui a ver el original italiano y eran estas, que la traducción está muy bien, dice: la coda del diavolo è all'opera nella disintegrazione del mondo cattolico. Le tenebre di Satana sono entrate e si sono sparse per tutta la Chiesa cattolica, fino ai suoi vertici. L'apostasia, la perdita della fede, si sta diffondendo per tutto il mondo e fino ai più alti livelli della Chiesa. Los más altos niveles de la Iglesia desde la cima. Recordemos que, además que justo lo está diciendo, no es casualidad, lo está diciendo con el aniversario de Fátima. Es decir, hay un vínculo, no dicho, implícito, entre Fátima y las palabras del Papa. Es un Papa que conocía el secreto de Fátima, pero que no lo dio a conocer. Entonces ahí está la clave de lo que han dicho los fatimitas, que no fue. La parte de que se dio a conocer no es todo, es una parte. Y recordemos, hablando del Papa Pablo VI, estamos hablando del año 77, pues 5 años antes, para ser precisos, el 29 de junio de 1972, Pablo VI había escrito que se diría que de alguna misteriosa, no es misteriosa, agrega luego, fisura haya entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Es decir, de alguna fisura, de alguna rendija ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Existe la duda, la incerteza, lo problemático, la inquietud, la insatisfacción, la confrontación. Bueno, todo esto no es propio de la Iglesia, de Cristo. Y es cuando él comienza a percibir cómo el pensamiento no católico, así lo llamará, que quiere decir no solo protestante, sino gnóstico, mucho más grave todavía, y que el secularismo y la quiebra de la unidad están socavando a la Iglesia de Cristo. Y en esa misma carta, porque era una carta, esa del 29 de junio, se lamenta: ha entrado la duda en nuestra conciencia. Y aquello famoso,
se creía que luego del concilio habría venido un día de sol para la historia de la Iglesia, vino en cambio un día nubloso de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incerteza. Buscamos excavar abismos en lugar de colmarlos. Pues aquello que despuntaba ahora está en su ápice. ¿Acaso, como lo recordamos hace poco, no se dijo, si el cristiano quiere todo claro y seguro, entonces no encuentra nada? Quien tiende exageradamente, así decía, la seguridad doctrinal, tiene una visión estática e involutiva, es decir, alguien que va para atrás. Así que nada de fe firme, sino hay que tener incertezas, lo cual lleva a la incertidumbre, claro. Estamos en la nueva iglesia de los nuevos paradigmas, del dejarse sorprender, del no estar anquilosado, aferrado al pasado, de no ser rígidos y de las razones pastorales a partir, se nos dice, de un concilio que dejó rigideces para volverse pastoral. Incluso para el signo de la familia y lo que fue luego la posterior exhortación post-sinodal, Amor y Leticia, se dijo que las modificaciones eran de índole pastoral, dejando intacta la doctrina. Y se dijo lo que importa es la vida. Dejemos de cuestiones doctrinales a los teólogos. Vayamos a la vida, a lo concreto, eso era la idea. Así se presentó, bueno, como si hubiera un divorcio entre la doctrina y la vida, justamente. No es así. Pero esto de utilizar razones pastorales como excusa de cosas que vienen después y que a veces son depredaciones, esto viene del Concilio Vaticano II. Sabemos que Juan XXIII quería renovar la Iglesia no con condenas, sino con, como así le llamaba él, la medicina de la misericordia. Y esto nos lo recordaba el cardenal Biffi en sus memorias. Absteniéndose de condenar los errores, el concilio, pensaba el Papa, habría evitado formular enseñanzas definitivas, vinculantes para todos. Y esta indicación de partida todos luego se tuvieron. ¿Sí? Por ejemplo, la cosa más importante que tenía que haber condenado era el comunismo, y no se lo condenó. Y bueno, hubo razones no justificables para nada. Sí, pero tendría que haberlo hecho. Entonces se trataba, el Concilio Vaticano II, de un concilio pastoral. El cardenal Biffi advertía para entonces que el concepto de pastoralidad era ambiguo. Y se preguntaba si con eso no se quería decir implícitamente que los concilios anteriores no habían sido pastorales, o no lo habían sido lo bastante. No tenía importancia pastoral el poner en claro que Jesús de Nazaret era Dios y consubstancial al Padre, como se ve definido en Nicea. Carecía de importancia pastoral precisar el realismo de la presencia eucarística y la natura sacrificial de la misa, como había ocurrido en Trento. No tenía relevancia pastoral presentar en todo su valor y en todas sus implicancias el primado de Pedro, como había enseñado el Concilio Vaticano I. Si bien se comprendía que no era este el propósito, existía el peligro de no recordar más que la primera insustituible misericordia para la humanidad perdida es, según la enseñanza clara de la revelación, la misericordia de la verdad. Misericordia que no puede ser ejercida sin la condena explícita, firme, constante de toda tergiversación y de toda alteración del depósito de la fe que debe ser custodiado. Es decir, no se puede admitir el error, no se puede admitir la mentira, no se puede admitir la manipulación de la verdadera doctrina de la fe. De otro modo, se caería en el terrible error que todo dependería de nuestro arte de persuasión y no de la estrategia divina centrada en el acontecimiento pascual
y de su anuncio. Porque si no, entonces es el hombre que bueno, vamos a ver cómo persuadimos, a ver cómo nos las ingeniamos para transmitir esto o aquello, dejando de lado, claro, la verdad de que Cristo se encarnó, murió por nosotros, padeció, murió por nosotros, resucitó, y que nos dio la victoria sobre la muerte, sobre el demonio y sobre el pecado. El anuncio, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, sin discursos persuasivos de sabiduría humana. La verdad desnuda que nos da el Señor, es eso. Así que es fuerte. Voy a terminar con lo que comencé. Dicho por el Papa Pablo VI, el Papa del Concilio, el 13 de octubre de 1977. Justamente eran los 60 años de la última aparición de la Virgen en Fátima. La cola del diablo está obrando la desintegración del mundo católico. La oscuridad de Satanás entró y se extendió por toda la Iglesia hasta su cima. La apostasía, la pérdida de la fe se está extendiendo por todo el mundo y hasta los niveles más altos de la Iglesia. No nos extrañemos de todo lo que ha venido pasando desde entonces. Bueno, usemos primero el conocimiento, la información, que es lo que intentamos hacer, lo que intento hacer con estos audios. ¿Pero para qué? Para un motivo, para darnos cuenta primero dónde estábamos parados, qué estamos viviendo y qué tenemos que hacer. Y eso urgente. La urgencia primera es la propia conversión personal, porque de eso depende todo también. Y además todo en la oración, la reparación, la penitencia, el sacrificio, la Eucaristía, la adoración eucarística. Pidamos que el Señor nos escuche. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, hoy hablaré de dos temas, espero que el tiempo no sea muy largo. El primero es el balance que se está haciendo en la Iglesia sobre el, digamos, llamámoslo así, el post-coronavirus, el efecto del post-corona. Post porque por lo menos pasamos una etapa, que es la que decían por ahí, que estamos dentro de la nueva normalidad. Bueno, no sé qué significa eso y dónde es eso, dónde puede ser eso, porque de normalidad nada. Pero bueno, por lo menos hay una etapa o media etapa que se ha cumplido. Como sea el caso es que donde terminó el confinamiento, pues no en todos lados terminó, la asistencia a las misas no son las de antes, sino que son mucho más reducidas. En muchos lugares cayó a más de la mitad, en algunos cayó al 70%, en otros aún más. Ahora, es de preguntarse, ¿podía ser de otro modo cuando a los fieles se les dio señales que las iglesias no son para nada seguras? Primero porque se las cerraron, por tanto peligroso lugar de contagio. Y porque, queridos amigos, Dios no puede ayudarte en esto, así que es mejor que no vengas al templo y te quedes en tu casa. Eso fue el mensaje. Además, es lo mismo, así se dijo, ver la misa por streaming, por pantalla, la misa virtual, que estar presente en una iglesia. Claro, terminado el confinamiento, pues si es así, sigamos viendo la misa por pantalla. Estamos más cómodos en casa. Entonces hay que quejarse. Y los que se arriesgaban a acudir a la misa, terminada la veda, no hablo de algo que leí o que me dijeron, sino que vi en una y otra parte, digo que los que pocos que se arriesgaban a ir a la misa, se arriesgaban entre comillas, como si hubiera un riesgo. Esas personas entraban con gran temor, uno los veía ahí todos asustados. Lamentablemente no con el santo temor, no era ese. Y poniéndose el gel, eso sí, eso no faltó, el gel, y con un hostiario que le indica, hostiario
era en la antigua iglesia el que recibía a los neocatecúmenos, los iba poniendo, y que Pedro los sacaba también. Cuando el momento que los que todavía no han sido bautizados, las cosas santas, los santos se tienen que ir. Bueno, ahora el hostiario es uno que te indica, como en el acomodador, en los teatros, en los cines, dónde sentarse, qué hacer, y eso sí, primero ponerse el gel y la careta. Sí, todos con caretas, con mascarillas, como lo queramos llamar, pero son caretas, no se ve nada, a distancias grandes unos de otros, porque está lo del aforo. Eso sí, ninguno hay que indique dónde está el Santísimo para arrodillarse, ni el agua bendita para santiguarse al entrar. Eso no. Eso no, porque no importa, hay que quitarla, ni nos vamos a imaginar cómo poder hacer para que se pueda también tener agua bendita sin tocar, ¿no? Sí, hay algunos con pedales para tirarse el gel, pero para el agua bendita no. Tengo que decir que algunos sí lo hicieron, ¿no? Algunos buenos sacerdotes hicieron eso. Es decir, que no tengan que tocar, pero sí se puedan poner eso en la masa, agua bendita. Pero en general eso no importa, ¿no? Se dice que los pastores de la iglesia mostraron con eso responsabilidad civil, secundando a las autoridades civiles. Y muchos lo hicieron sin chistar, pero también hubo otros que alzaron la voz, muy pocos. Y en otros lugares pusieron más misas. Esa fue la solución. Fue el caso de Polonia. Pero también hubo quienes se adelantaron a las medidas de gobierno y cerraron antes que el gobierno dijera nada y fueron más lejos. Pensar que en muchas partes no hubo posibilidad alguna de acceso a los sacramentos, ni a la Eucaristía, ni a la confesión, ni unciones a los enfermos, ni siquiera funerales. Hubo, yo hablo en pasado, pero creo que todavía hay lugares en que esto está ocurriendo. Y por supuesto tampoco bodas ni confirmaciones, nada de eso. Ausente la iglesia, presente sanidad. Lourdes, eso lo hemos comentado una vez, se cerró para evitar contagios, pero esto es una locura. Entonces la gente va a sanarse, se la cierra porque aquí te puedes contagiar. Fátima, para el 13 de mayo, totalmente bloqueados los accesos, 3.000 policías, para impedir a la gente que fuera a celebrar ese 13 de mayo, que sea a ver a la Virgen, acercarse a la capeliña. Pero lo peor de todo es cómo han aprovechado, no muchos, sino muchísimos, para imponer la comunión en la mano y también, todavía no sé cuál podría ser la razón de higiene, evidentemente no la hay, para rechazar la comunión de rodillas. Ahora, ¿dónde quedó la iglesia en salida cuando se cerró a cal y canto? ¿Dónde el hospital de campaña que se cierra en la emergencia? Claro, ahora están las consecuencias, hay que pagarlas. Caída drástica en la asistencia de fieles a las misas. Ahora digo, ¿es que se podía esperar otra cosa? Y los sacerdotes que quisieron ser iglesia en salida, hospital de campaña, estar junto a los fieles, dar la comunión, confesar, fueron tildados de rebeldes adolescentes y otras lindezas. El mensaje fue que el virus es más poderoso que Dios y que lo único que importa es la salud, cierto, la del cuerpo. La otra, la salud del alma, que se llama salvación, bueno, pues de esa no se habla, no interesa. No importa quién hizo o de dónde vino el coronavirus, porque fue hecho, eso es evidente. Pero qué prueba nos ha dado Dios con este virus. Un pequeñísimo organismo que puso al descubierto el grado enorme de apostasía. El otro asunto de este audio se refiere al hecho que tenían proyectado emitir un audio acerca de un tema que ha creado y crea mucha confusión. ¿Cuál es la infalibilidad y la guía del Espíritu Santo en la Iglesia? Un audio en el que, como ejemplo, se relata en síntesis el llamado cisma de Occidente. Sin embargo, he pensado que es mejor preparar un poco antes el tema, es decir, ahora, para que no haya luego malentendidos.
Por tanto, en esta serie de audios, este que estoy ahora grabando va junto al otro que sigue, que es el que tiene que ver con el cisma de Occidente. Si nos atenemos a todo lo que diga, por ejemplo, un romano pontífice o un concilio, que es siempre absolutamente infalible y por tanto se debe cumplir, so pena de quedar fuera de la comunión de la Iglesia. Si creemos que en toda decisión y elección está presente el Espíritu Santo, el resultado de, por ejemplo, un cónclave para la elección de un papa expresa la voluntad de Dios porque es el Espíritu Santo quien intervino directamente en esa elección, entonces, queridos amigos, nos vamos a encontrar con dificultades insuperables para explicar la historia de la Iglesia y el papado en 2000 años. Insuperables porque ¿cómo se explica? Si nos atenemos al criterio de infalibilidad y de guía del Espíritu en casos en que hubo más de un papa al mismo tiempo, hasta 3, que es lo que vamos a hablar mañana, o cuando hubo actos reprochables de algunos de los papas, o cuando un concilio cayó en el olvido o fue desautorizado posteriormente, o un papa dijo algo herético o estuvo en contra de la verdad de la fe. El caso de varios papas al mismo tiempo, que dividió la cristiandad de Occidente en dos bandos, casi iguales en número, con santos apoyando a un papa y otros santos al otro, fue lo que se dio con el cisma de Occidente y que, como digo, es el tema del audio de mañana. Actos reprochables cometidos por papas hubo muchos en la historia, pero basta uno que está en la Sagrada Escritura como prueba definitiva que no siempre los papas son impecables e infalibles. Me refiero al episodio en el que Pablo reprende a Pedro. Dejemos que nos lo cuente el mismo San Pablo. Está en Gálatas, en el capítulo 2. Dice, cuando llegó Cefas, o sea Pedro, a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, se refiere al pariente del Señor, el de la carta, que estaba entre los judaizantes. Dice, antes que llegara Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Es decir, los judíos, judaizantes además, que estaban además judaizantes porque exigían la circuncisión a los que se incorporaban al cristianismo, a Cristo. Y dice, sigue diciendo San Pablo, los demás judíos comenzaron a simular con él, es decir, con Pedro, hasta el punto que incluso Bernabé era el compañero de Pablo en la evangelización antioqueña, se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Es decir, le echa en cara la hipocresía, la doblez. Esto pasó con el primer papa. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, gracias a Dios, no hubo grandes casos de papas que hayan escrito o dicho una herejía. Un caso que se suele mencionar es el del Papa Honorio. Estamos en el siglo VII. El Papa escribe al patriarca de Constantinopla apoyando la tesis monotelista, o sea que en Jesucristo había una sola voluntad, cuando en realidad son dos las voluntades presentes en el Señor, la humana y la divina. Monotelismo es una herejía condenada por la Iglesia. Pues bien, el Papa escribe al patriarca de Constantinopla y apoya la tesis monotelista de una sola voluntad. Su intención era poner fin a las disputas con los monofisitas. En Jesucristo hay una sola naturaleza, según los monofisistas. Esa herejía, la del monotelismo, fue condenada por el Sexto Concilio Ecuménico, que fue el tercero de Constantinopla, y posteriormente condenada a la herejía, y también Honorio, por el Papa León II. Monofisismo, como decía la doctrina cristológica, que sostenía que en Jesús había una sola naturaleza, la divina, que absorbía a la humana. Y esa teoría venía de tal Eutiquio, un monje bizantino del siglo V, y fue condenada como herética por el Concilio de Calcedonia, también del mismo siglo, en el año 451, sosteniendo que en Cristo hay dos naturalezas,
la hipóstasis de la divina con lo humano. Bueno, otro caso fue el del Papa Liberio. Papa Liberio es del siglo anterior, del cuarto, es decir, del siglo anterior, digo, del concilio, ¿no? de Calcedonia, que habiendo defendido una y otra vez, porque lo defendió al valiente, al indoblegable, Atanasio, San Atanasio, el obispo de Alejandría, el defensor, el único era el defensor de la fórmula de Nicea. La fórmula de Nicea que decía homoousius, es decir, en Cristo la sustancia es la misma del Padre, la misma sustancia del Padre. En el credo en español se suele decir la misma naturaleza del Padre, en realidad es la misma sustancia del Padre. Bueno. Y era contra el emperador Constancio, que era filoarriano, y lo quería liquidar a Atanasio. Y lo defendía Liberio. Pero finalmente el emperador, cuando es enviado el Papa al exilio, por miedo, el Papa, que es enviado, digo, por el emperador al exilio, pues se harta, por miedo a la muerte, estuvo 2 años en el exilio, con la que lo amenazaba el emperador, terminó firmando la herejía semiarriana de homoiusus. Fijémonos que una sola letra era la cuestión. Homoiusus es la misma naturaleza. Homoiusus, con esa I en el medio, quiere decir que es de naturaleza no igual, sino parecida, o sea, no verdadero Dios. Ahí estaba la cosa. Es un caso más que, digamos, más que de herejía, diría de debilidad, se podría arguir. Ahora, si lo que hizo fue simple herejía, entonces topamos con el caso del Papa falible en la doctrina. Y en el caso de debilidad, lo hizo por debilidad, aunque no creyera, le faltó el don del Espíritu Santo, el don de fortaleza. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No decíamos que siempre el guía del Espíritu Santo y siempre es infalible? No, está el hombre de por medio, está la libertad del hombre de por medio. El Espíritu Santo le habrá dado fortaleza, pero no fue para él suficiente. No cooperó, digamos, con esa gracia, si fue así por debilidad, o cayó en apostasía, en herejía. Con estos ejemplos, que nuevamente, lo digo, por gracia de Dios no son muchos, se ve que no siempre el Papa es infalible, ni tampoco los concilios por sí mismos. Ahora, atención, no caer en lo opuesto, que los papas nunca son infalibles o que el Espíritu Santo está ausente de la Iglesia e incluso de las elecciones. No. En todo caso, estamos seguros que ausente no está y que corrige las desviaciones, aunque sea después. Es aquello de Dios escribe derecho en nuestros renglones torcidos. Y esto también es cierto para la Iglesia. Pues mañana veremos cuáles son los casos estos de los que estaba comentando, de infalibilidad y demás. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.